Perdón un segundo. Bien, pues antes de empezar a hablar sobre los aspectos concretos que englobamos bajo el título de la gestión bancaria dentro de Sage Murano, déjenme que introduzcamos qué es Sage Murano para aquellos de ustedes que no lo conozcan. Sage Murano es un ERP, es una solución de gestión integral que definimos como la solución más allá del ERP, y ahora comentaremos concretamente en qué aspectos lo consideramos como una solución más allá del ERP, y que ha sido diseñado para resolver las necesidades exigentes de las pequeñas y medianas empresas. O sea, es una solución dirigida específicamente a pequeñas y medianas empresas a las que les garantiza el máximo retorno de la inversión realizada gracias básicamente al incremento de productividad obtenido tanto por las funcionalidades que incorpora, algunas de las cuales veremos y comentaremos, como al incremento de productividad conseguido gracias a la facilidad de uso que nos ofrece Sage Murano, facilidad de uso que ayuda pues a que el usuario invierta menos tiempo en hacer cada una de sus tareas diarias en la aplicación. Bien, Sage Murano, como todo ERP, incorpora funcionalidades para resolver las necesidades de las áreas de contabilidad y finanzas, algunas de las cuales veremos durante la sesión de hoy. Toda la gestión y control del circuito del proceso de compras, la gestión de ventas y facturación, el control y gestión de almacenes y todo el seguimiento, si la empresa tiene un proceso productivo, pues todo el seguimiento y control del proceso de fabricación. Estas son las funcionalidades que tradicionalmente abarcaban los ERPs. Sage Murano añade a estas funcionalidades tradicionales una serie de módulos de funcionalidades que consideramos ya avanzadas, y consideramos avanzadas porque no todos los ERPs las incluyen. Algunos incluyen algunas de ellas, pero muy pocos ERPs destinados al segmento de la pequeña y mediana empresa incluyen todos los módulos, como son la gestión de nóminas y el control del departamento de recursos humanos, módulos de CRM, de gestión de las relaciones con nuestros clientes integrado dentro del ERP, un módulo de gestión documental que nos permite el archivo electrónico de documentos, referenciándolo pues con clientes, con proveedores, en fin, con aquellas entidades a las que corresponda el documento, lo que nos permite pues prescindir del archivado en papel de todos estos documentos, el módulo de gestión de proyectos para las empresas que trabajan bajo proyectos, una solución de Business Intelligence, de análisis de negocio integrada dentro de la aplicación, que permite pues especialmente al personal directivo pues darle soporte para ayuda a la toma de decisiones, y todo el tratamiento de la factura electrónica, tanto lo que es la emisión de factura electrónica como la recepción de facturas electrónicas de proveedores. Además, ya Sage Murano y son las funcionalidades que nos permiten definirlo como la solución más allá del ERP, incorpora, además de todo esto, pues un módulo que para la digitalización de facturas de compra que recibimos en papel o en formatos PDF, el módulo de comunicación bancaria que nos permite conectar la empresa con las entidades financieras y del que hablaremos a continuación, un módulo de videoconferencias que nos permite pues entablar sesiones, reuniones online de videoconferencia con delegaciones, con clientes, con proveedores, con asesores, lo que nos permite pues importantes ahorros en tiempo, en desplazamientos para este tipo de reuniones, una solución de movilidad integrada con Sage Murano, el módulo de posición de tesorería que también veremos durante la sesión de esta mañana, y otras funciones como puede ser pues un buscador al estilo de los buscadores de Internet integrado dentro de la solución. Bien, y ya centrándonos concretamente alrededor de los módulos, las funcionalidades que integramos en este concepto de gestión bancaria en Sage Murano, pues empezamos en el gráfico, en la bola de la parte superior. Empezaríamos con el módulo de comunicación bancaria, que nos permite automatizar
la descarga diaria del extracto bancario en formato de norma 43. Este fichero descargado automáticamente mediante el módulo de comunicación bancaria o bien descargado manualmente a través de la web del banco, lo tomamos, lo incorporamos dentro de Sagemurano automáticamente con el módulo de conciliación, que nos permite pues, puntear este extracto bancario de forma manual, como veremos en la demostración, o mediante guías de conciliación que nos permiten hacer el punteo automático. Lo puntearemos, decía, con la información de los movimientos contables que tenemos nosotros registrados en la contabilidad en el banco. Este módulo de conciliación bancaria, además de este punteo, nos permite contabilizar directamente desde los movimientos del extracto que no hayamos punteado porque aún no tenemos registrados en nuestra contabilidad, registrarlos directamente en contabilidad. Nos ayuda a la contabilización directa del extracto bancario. Luego entraría ya pues el módulo ya más tradicional dentro de los RPs, como es la gestión de la cartera de efectos, gestión con la que pues en fin, generaremos pues todas aquellas remesas de efectos al cobro, relaciones de pagos a proveedores, registraremos pues cobros que se realizan, pagos, impagados, etcétera. Y básicamente de estas remesas de efectos al cobro o relaciones de pagos a proveedores, pues el módulo de gestión de cartera nos generará los ficheros en el formato de norma bancaria correspondiente y si disponemos también del módulo de comunicación bancaria, nos permitirá que este fichero de estas normas bancarias que nos ha generado el módulo de cartera automáticamente se hayan enviado ya a cada uno de los bancos a los que correspondan, sin que el usuario tenga que seleccionar el fichero, conectarse a la web del banco para subir cada uno de los ficheros. Luego, con todo este conjunto de información de cartera, de efectos, de cobros, de pagos, de contabilizaciones, etcétera, la posición de tesorería nos dará información de cuál es la evolución prevista de los saldos que tenemos en las distintas entidades financieras, dándonos evolución que nos permitirá pues, anticiparnos a descubiertos, a descensos peligrosos en los saldos de nuestras cuentas bancarias y que nos permitirá pues eso, anticiparnos, tener una visión que nos permita pues corregir estos descensos, estas disminuciones de saldos, estos descubiertos de saldos en las entidades financieras, como veremos también en la demostración a continuación. Bien, centrando un poco más, la comunicación bancaria, como decía, nos permite tanto la descarga automática del extracto bancario en formato norma 43, como el descarga que se realiza una vez de forma diaria, una vez al día, como el envío al banco directamente de aquellas remesas, tanto al cobro como de relaciones de pagos, que generemos a los bancos. Envío que realizaremos pues tantas veces como generemos normas dentro de la aplicación. Para esta comunicación se utiliza la red Editran de la multinacional Indra, la multinacional española de servicios tecnológicos. Utilizamos su red Editran. Editran es un sistema que lleva ya muchos años implantados en España y que, bueno, pues gracias al acuerdo con Indra hemos integrado dentro de Sagemurano una conexión con este sistema. Con el sistema que nos permite pues un tratamiento multibanco y multicuenta, o sea, podemos operar con distintas cuentas, con distintos bancos, podemos programar lo que es la descarga del extracto bancario de la norma 43, pues hacer la programación de a qué hora queremos que se realice esta descarga automáticamente. El envío desde mi empresa hacia los bancos de las remesas que yo genero será pues no programado porque dependerá del momento en que yo la genere y será directa. Cuando yo la genere se podrá enviar ya automáticamente al banco. Por supuesto que dispondremos de un registro pues de todos los envíos y descargas realizadas y que disponemos de la total seguridad y confidencialidad en la información.
El sistema de conciliación lo veremos y ya hablaremos sobre él, pues nos permite, pues eso, el punteo de los movimientos del extracto con la contabilidad en distintos formatos y la contabilización de movimientos del extracto directamente a la contabilidad. Y la posición de tesorería, pues que nos dará esta evolución de los saldos a lo largo del tiempo en un horizonte temporal determinado de cada una de nuestras cuentas bancarias, y lo veremos directamente sobre la aplicación. La gestión de la cartera ya más tradicional dentro de todos los RPs, pues por supuesto nos permite toda la gestión de los cobros pagos, generación de remesas al cobro, al descuento en los distintos formatos 19, 32, 58, o bien la generación de la creación de relaciones de pagos a proveedores en los formatos 34 y 68. Toda la gestión de impagados, etcétera. Y bien, antes de meternos en beneficios, si me permiten, cerraremos este PowerPoint, que igual lo abrimos al final de la sesión, y nos metemos ya en lo que es la aplicación, a ver en directo los distintos módulos o funcionalidades sobre los que hemos estado hablando en nuestra... Permítame que aparte la ventana de comentarios. Bien, pues tenemos aquí, hemos entrado en Sage Murano. Este es el menú de acceso a Sage Murano. Tenemos arriba pues, el nombre de la empresa, de la sociedad con la que estamos trabajando. Sage Murano nos permite trabajar con hasta 32.000 sociedades en la misma instalación. Aquí estamos trabajando con la empresa 1, Industrias Murano. Y tenemos pues a la izquierda la lista de módulos que tenemos activados en Sage Murano, ya sea por los módulos que tenemos contratados, y que además el usuario que está trabajando en este momento pues tiene permisos para utilizar. Esta lista de módulos pues la podemos reducir viendo únicamente el icono, y cuando nos paramos encima del icono pues nos muestra cuál es el módulo del que estamos hablando. Y en este momento hemos entrado pues en el módulo de contabilidad y finanzas. Aquí tenemos el menú de contabilidad. Si nos vamos al módulo de ventas, pues pulsamos en el icono ventas, nos aparece su menú de ventas y el cuadro de mandos del área de ventas con una serie de indicadores. Y si volvemos al de contabilidad, pues nos presenta el menú de toda el área contable y financiera y el cuadro de mandos del área contable con una serie de indicadores, ratios, en este caso, pues ratio de liquidez, ratios de endeudamiento, de garantía, de rotaciones, o listas de previsiones de cobros y pagos agrupadas, detalladas, etcétera. Características de Sage Murano que vemos en otras sesiones que realizamos por este mismo sistema, pues detallamos ya, vemos en detalle. En este momento, pues nos vamos a centrar en los módulos del todo el tratamiento de la gestión bancaria. Empezaremos dentro de la conciliación bancaria. Decíamos, tenemos una importación de ficheros de norma 43. Esta importación de ficheros, repito, si disponemos del módulo de comunicación bancaria, habremos podido programar su ejecución automática para que en un momento, en una hora determinada del día, pues, por ejemplo, pues a las diariamente, y aquí podemos definir pues a qué hora, a las 7:00, por ejemplo, pues se ejecute automáticamente la descarga de la conexión con cada una de las entidades financieras con las que tenemos habilitada la comunicación bancaria. Se ejecuta automáticamente la conexión, la descarga del fichero en formato norma 43 y a continuación la importación de este fichero dentro de la estructura de la base de datos de Sage Murano. Este es un proceso que podemos automatizar y que, repito, la descarga de la norma 43 de las distintas entidades financieras con las que habilitemos la comunicación bancaria es una descarga que se realiza una vez al día, porque los bancos generan este extracto para cada una de las cuentas de sus clientes
lo generan una vez al día, normalmente pues en la madrugada, por la mañana muy temprano, y podremos nosotros disponer pues eso de este fichero a partir de una hora determinada que el banco ya nos indicará en qué fecha, en qué hora el banco nos deja ya la norma 43 con el extracto de las cuentas bancarias preparado. Por tanto, no podremos realizar la descarga de la norma 43 pues en otra frecuencia que no sea la que el banco realmente nos genere esta información. Una vez se haya realizado esta conexión, esta descarga del extracto bancario y su incorporación dentro de la base de datos, pues ya podremos entrar, por ejemplo, en la opción de conciliación manual, donde tendremos aquí pues los distintos bancos con los que realicemos la conciliación. Bien, podemos definir distintos límites, distintos conceptos, y la finalidad de la conciliación manual pues no es otra que permitirnos visualizar y puntear los movimientos recibidos del banco que tenemos en esta lista superior. Esto sería aquella información que hemos recibido del extracto bancario, que está pendiente de puntear. Tenemos la fecha de operación, la fecha valor, si es debe haber, el importe, el concepto de estándar según norma 43 y el concepto según el banco. El banco utiliza sus conceptos y existen unos conceptos genéricos estándares según la norma 43. Y en la ventana inferior tenemos los movimientos contables, aquellos movimientos, aquellos cobros, aquellos pagos que nosotros ya tenemos registrados en la contabilidad en la cuenta de este banco. Entonces, esta conciliación se trataría pues de buscar pues este pago que hemos recibido del banco de 4.606 euros, pues si se corresponde con algún pago que ya tengamos nosotros registrados en la contabilidad. Para ayudarnos a ello, pues por supuesto podemos ordenar pues los movimientos por fechas, por importes, por conceptos, tanto en la lista superior como en la lista inferior, o podemos activar filtros automáticos, por ejemplo, que nos filtre en los movimientos contables, por ejemplo, por fechas, y nos muestre movimientos con una diferencia de fechas pues de 3 días, por ejemplo, y con el mismo importe. Esto lo que hará es que, pues por lo que vemos ahora, yo ahora estoy situado en este movimiento de 23 de febrero de 4.606 euros con 16 céntimos, y en la lista inferior de movimientos contables pues ya me está visualizando un único movimiento que coincide en función de las condiciones que hemos puesto en el filtro. La fecha pues difiere, en este caso vemos en 1 o 2 días, en función de si es, perdón, no, que en la fecha de asiento son 2 días de diferencia, como hemos puesto 3, pues entra dentro del filtro y el importe coincide. Entonces, si este movimiento lo punteamos con este, marcamos la lista en la lista superior y en la lista inferior, y cuando le demos a la opción de conciliar, pues ya estos dos movimientos desaparecerán de esta lista de movimientos pendientes de conciliar o de puntear, y pasarán pues a ser ya movimientos ya conciliados. Si de momento no los marcamos, si nos vamos al segundo movimiento del extracto, vemos que en la parte inferior hay 2 movimientos contables que cumplen con estas condiciones de similitud de fechas y de igualdad de importes. Si vamos al tercero, aquí ya no hay ninguno, etcétera. Aquí tenemos otro que coincide en fechas y en importe, con lo cual estos filtros automáticos que podemos poner tanto para que nos filtre los movimientos contables a partir del movimiento del extracto o viceversa, porque podemos hacer las dos cosas, activar el filtro en contabilidad o activar el filtro en los movimientos del banco, pues nos ayudan a esta tarea de punteo manual de los movimientos. Bien, entonces aquí podemos hacer más cosas. Si, por ejemplo, yo realmente este movimiento de la lista superior se corresponde con este pago que yo tengo ya registrado en la contabilidad, esto me puede ayudar además
a que si yo cada mes me voy encontrando con estas parejas de movimientos, a que yo vaya definiendo criterios que me puedan ayudar en la conciliación automática. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo, por supuesto, pues que son movimientos cuyas fechas difieren pues en 2 días, el importe coincide. En el comentario estándar de norma 43, pues me viene informado el concepto estándar de N43, giros, transferencias, traspasos, cheques. Y yo, por ejemplo, en mi contabilidad, pues el comentario que uso habitualmente es el pago efecto y luego pues pongo el detalle de qué factura, y el número al que corresponde este pago. Pues bien, estas coincidencias las puedo utilizar para construirme estos criterios de conciliación automática. Entonces, para ello, cerramos esta conciliación manual y nos vamos dentro del módulo de conciliación bancaria al mantenimiento de guías de criterios de conciliación. Y aquí yo puedo ir construyendo N guías, un número indefinido de guías, por ejemplo, la de pagos por transferencia, donde yo aquí le he definido pues que es una conciliación de un movimiento de banco contra un movimiento contable, o sea, es 1 a 1. Pueden ser, y ahora lo veremos, pues conciliaciones 1 a n, o sea, un movimiento del extracto contra la suma de varios movimientos contables, o pueden ser conciliaciones n a 1, o sea, varios movimientos del extracto contra un movimiento contable. Le ponemos una descripción. Aquí podemos indicar qué margen máximo de días puede haber entre la fecha valor del banco, del extracto, y la fecha asiento de contabilidad. Aquí podemos seleccionar si trabajamos con la fecha valor del banco o con la fecha de operación, o si trabajamos con la fecha de asiento de mi contabilidad, con la fecha de grabación, con la fecha de vencimiento. Normalmente será la fecha de asiento. Además de esta coincidencia o de esta máxima diferencia de 2 días entre estas fechas, yo aquí en este criterio de conciliación le puedo definir que, pues bueno, en el movimiento bancario venga el concepto 4, que es el de giros, transferencias, traspasos, cheques y no sé qué más, y que en mi contabilidad el comentario empiece por el texto pago efecto. Aquí, como ven, podría poner otras coincidencias, o que el concepto sea este y el comentario sea este otro. O sea, podría añadir aquí en esta lista de conceptos y de comentarios varias líneas. También puedo definir que coincidan también pues determinado dato que viene en el extracto en campos que vienen en la norma 43, como es el número de documento o la referencia al documento, como son referencia 1, referencia 2, campos de texto desde concepto 1 hasta concepto 10, que puedan coincidir, pues por ejemplo, pues la referencia al documento que viene en el extracto con la referencia del documento que yo tengo registrada en mi movimiento contable. O otros campos que yo tengo disponibles en la contabilidad de SAGE Murano. Entonces, registros como este que estamos viendo, donde definimos similitudes de fechas, similitudes de conceptos, de campos de referencias, etcétera, podemos ir creando tantos como sean necesarios. Con este registro que estamos viendo ahora en pantalla del pago por transferencia, la pareja de movimientos que veíamos en la conciliación manual se conciliarían automáticamente. ¿Cuándo? Cuando yo lanzase este proceso de conciliación automática, que, como todos los procesos en SAGE Murano, también podemos programar. Y, por ejemplo, podemos programar diariamente para que se ejecutase pues a las 8 de la mañana. Este proceso de conciliación automática, si lo grabamos así, lo dejaremos programado para que se ejecute cada día a las 8 de la mañana. Entonces, si yo he programado el anterior, la descarga e importación del extracto bancario, lo he programado para que se ejecute a las 7
y el de conciliación automática lo programo para que se ejecute a las 8, pues cuando yo llegue a la oficina a las 8:30 o a las 9, pues me voy a encontrar ya el extracto bancario ya actualizado, punteado en todo lo que haya podido puntear la conciliación automática, que por poco que yo afine en los criterios de conciliación, pues voy a conseguir punteos del 60, del 70, del 80% de éxito. Entonces me va a quedar pues este 20% restante, 20, 25, dependerá eso de la cantidad de criterios que yo sea capaz de ir construyendo. Me quedarán pues este porcentaje de movimientos de los extractos bancarios pendientes de conciliar, pendientes de conciliar, y entonces es cuando entraremos pues en esta conciliación manual, pues a buscar estas parejas o estos grupos de movimientos de una lista del extracto bancario con mi lista de movimientos contables que se correspondan entre sí, porque también podemos, aquí sí que podemos seleccionar varios movimientos del extracto contra varios movimientos contables, siempre que la suma de importes coincidan, pues el sistema me lo va a dejar puntear. O bien, si no los puedo puntear en esta conciliación manual, porque son movimientos, son cobros o pagos que yo recibo del banco que yo aún no tengo contabilizados, proceder a su contabilización. Y para ello nos iremos a la opción de contabilización. En fin, podemos definir distintos filtrados de información también. Y este proceso de contabilización del extracto lo que me permite es que sobre la lista de movimientos que yo tengo pendientes de conciliar y de contabilizar de mi extracto bancario, que son los que tengo en la lista superior, pues aquí, ya sea manualmente, yo puedo aquí informarle manualmente la cuenta pues del tercero, o sea, si este es un pago, pues a qué proveedor corresponde. Pues a qué proveedor corresponde, pues es un pago de SPD internacional. Yo lo puedo colocar manualmente en la lista superior, o bien cuando yo tengo, estoy situado en un pago, en este caso de recibido en el extracto, en la lista inferior se me presentan aquellos efectos que yo tengo pendientes de pago, lista que entonces, bueno, pues yo también puedo ordenar aquí por distintos conceptos, por fecha de vencimiento, los puedo ordenar por importes, etcétera, para que yo pues pueda seleccionar a qué efecto de mi previsión, a qué efecto pendiente de mi previsión de pagos corresponde este pago que yo he recibido del banco. Si se fijan, a la que yo he marcado pues un efecto en la parte inferior, ya el código, en este caso del proveedor, pues se coloca directamente en la pantalla, en el campo de la cuenta del tercero, y bueno, si yo validase, me quedará ya este segundo movimiento ya listo para su contabilización, aunque en este caso pues no coincidían los importes, cosa que sería importante que sí coincidieran. En el cuarto movimiento del extracto, que en este caso se trata de un cobro, lo que se presenta en la lista inferior no son ya los efectos pendientes de la cartera de pagos, sino que son los efectos pendientes de la cartera de cobros, en este caso de los clientes. Y aquí lo mismo, yo podría seleccionar, pues se trata de un pago de este cliente, pues ya se me coloca automáticamente el código del cliente en pantalla y continuaría en esta lista. Entonces, sobre esta lista del extracto, únicamente pendiente de informar la cuenta del tercero a la que corresponde, pues ya una vez procesásemos, lanzásemos la contabilización, ya se contabilizarían directamente estos cobros, estos pagos. Bien, entonces con esta hemos dado pues un rápido vistazo, eso sí, a lo que sería pues el módulo de conciliación bancaria, módulo que nos permite básicamente pues eso, lo que es el punteo manual automático del extracto bancario que hemos recibido de los bancos,
ya sea hemos descargado manualmente o automáticamente gracias a la comunicación bancaria, y que además nos ayuda, nos da soporte para facilitarnos, ayudarnos a la contabilización de los movimientos recibidos del extracto. Con esta información podemos dar un vistazo pues, a la cartera de efectos. Cartera de efectos, bueno, ya es un módulo ya tradicional en todos los RPs, tienen en más o en menos grado pues un módulo que permite generar todo el tratamiento de los cobros, los pagos, generar las remesas al cobro, las relaciones de pagos. Entonces, si yo tengo una relación de pagos, pues me vendría a remesas de pagos, seleccionaría por qué banco voy a generar esta relación y directamente pues al icono para seleccionar los efectos. Aquí tengo los efectos pendientes de pago a proveedores. Puedo ordenar las listas por fecha de vencimiento, pues, porque normalmente pues pagaré los que venzan antes. Desde aquí mismo, pues si yo veo a este proveedor tengo un efecto positivo y uno negativo, directamente desde aquí pues puedo marcar ambos efectos y agruparlos, por ejemplo, lo que me va a generar pues de un efecto de 1000 y de uno negativo de 250 de algo correspondiente a algún abono, pues me generará uno por 750. Entonces simplemente le damos al aceptar y ya tenemos estos dos efectos de cargo y de abono ya agrupados en uno solo. Y además ya lo tengo marcado para incluirlo pues en esta relación de pagos. Y aquí, pues bueno, seleccionando de nuevo estos efectos, ya los tenemos incluidos en mi relación de pagos. Relación de pagos que, pues bueno, podemos generar directamente el fichero. Seleccionamos el formato. En qué formato lo vamos a, pues de pagarés, de transferencias, etcétera. Y si esta cuenta bancaria la tengo activada en el tratamiento de comunicación bancaria, pues aquí marcar el envío directo a la bandeja de salida de comunicación bancaria. Esto lo que hace es que a la que yo genere esta norma 34 con esta serie de relaciones de pagos, en este caso de pagos por transferencias, pues directa, además de generarme el fichero como hasta ahora, pues me lo va a dejar ya listo para su envío automático por el sistema de comunicación bancaria. Actúa pues un sistema de correo, por ejemplo, yo dejo ficheros en bandeja de salida y automáticamente pues con esta bandeja de salida con una frecuencia de actualización se va enviando automáticamente a los distintos bancos. Este es simplemente la funcionalidad de la comunicación bancaria es tan directa y tan simple como eso. El marcar y este marcado de envío directo a la bandeja de salida de comunicación bancaria ya me quedará guardado, con lo cual todas las siguientes remesas que yo genere ya por defecto me aparecerá la marca puesta, se irán colocando en esta bandeja de salida. Y repito, así como la descarga del extracto bancario se ejecuta, tiene sentido realizarla únicamente una vez al día, porque el banco solo me va a generar el extracto una vez al día. El envío de remesas hacia el banco se va a ejecutar pues en función de cada vez que yo genere una remesa, quedará en esta bandeja de salida y de ahí se enviará directamente a los bancos. No procesamos la remesa. Sí, bien. Bien, y entonces, en base a toda la información registrada en la contabilidad, en las previsiones de cobros y de pagos, tenemos otro módulo que nos ayuda en nuestra gestión diaria y en el control de la situación de mi empresa, que es el de posición de tesorería. Este módulo, si vamos directo al final a ver qué nos da el módulo, y luego veremos cómo esta información que nos da
en base a qué nos lo da, cómo podemos configurar este módulo. La idea de la posición de tesorería es darnos una visión, un análisis de la evolución que tienen los saldos. Aquí tenemos, esta es una visión multiempresa. Ahora aquí tenemos la información de Industrias Murano. Si yo en esta instalación llevase la gestión de varias empresas, pues aquí podría tener una visión consolidada de todas las empresas. En este caso solo tenemos una. La empresa, ya que no la uso, la puedo quitar. La apartamos del análisis. Entonces tenemos aquí los distintos bancos con los que trabajamos y la evolución en este caso estamos viendo su saldo. Puede ser el saldo contable, que es el que nosotros tenemos registrados en la contabilidad, o podría ser el saldo teórico correspondiente además a aquella información del extracto bancario que está pendiente de conciliar y de contabilizar. Por lo cual podemos optar por tener la visión del saldo contable, que es la que nosotros tenemos registrada en la contabilidad, o la visión más cercana al saldo que tiene el banco. Bien, entonces aquí vemos, en este caso tenemos una visión por día, semana, mes y año. Tenemos el día 12 de diciembre de 2011, el 12, el 13, el 14, el 15 y así cada día. Y las semanas, la semana 51, la semana 52. Y aquí vamos viendo día a día cómo va a ir evolucionando o la previsión que hay en la evolución del saldo bancario. Si, por ejemplo, la visión de día pues es demasiado detallada, yo puedo quitar el día, arrastrarlo a la zona superior y ahora tengo una visión por semanas, la semana 51, 52 y aquí, por ejemplo, estamos viendo que ya en el mes de enero, en la tercera semana del año, el saldo en el Banco Popular pues pasará de 5.000 euros positivos a 30.000 en negativo. O sea, me voy a quedar al descubierto en este banco y en Banco Sabadell pues va a pasar de 32.000 a 1.500. Entonces, la misión de esta posición de tesorería precisamente es esta, es permitirnos anticiparnos a esta situación que se va a dar pues dentro de 4 semanas y pues bueno, pues previamente a esta situación poder realizar pues un traspaso de saldos entre de una entidad a la otra, poder hacer pues bien del Santander, que vemos que en Santander el saldo se mantiene, pues hacer un traspase del Santander al Sabadell y al Popular. Estamos bastante mal, porque tenemos aquí estas cuentas en negativo y tenemos aquí los totales, también los totales generales. Bien, entonces esta es la idea y yo puedo ir quitando pues tener una visión más global, mensual, mes a mes cómo va su evolución, volver a bajar el día y volver a tener el detalle diario. Y entonces aquí podríamos ver, pues bueno, en esta mes de enero veríamos en qué semana se van a producir en qué semana se producía este descubierto, pero aquí ya vemos concretamente en qué día. El día 12 de enero es cuando va a quedarse el Popular y el Sabadell, va a reducirse, en el Sabadell se reducirá el saldo y en el Popular quedará al descubierto, seguramente pues debido a unos pagos previstos en esta fecha. Entonces, esta es la idea de la posición tesorera, darnos esta información que nos permita anticiparnos a situaciones pues que nos darían luego problemas, nos provocarían pues incremento de costes financieros debido pues eso, a descubiertos que nos puedan generar pues gastos bancarios adicionales. Cerramos esta visión y vamos a ver este conjunto de información en base a qué se calcula. Aquí, y esto lo vamos a ver en esta ventana de los tipos de previsiones. Aquí tenemos todos los datos sobre los que se calcula la previsión de los cobros o pagos que vamos a tener que realizar en cada uno de los bancos y que nos van a ir provocando estos ascensos y descensos en los saldos bancarios. Por supuesto que para este cálculo se tienen en cuenta los efectos de cobro y los efectos de pago de la cartera de efectos. Estos son
las previsiones, digamos, más ciertas, porque son debidas a aquellas facturas de clientes y de proveedores que ya tenemos registradas en Sage Murano. Entonces, cada factura genera en cartera pues un efecto con una fecha prevista, una fecha de vencimiento, y en base a este importe, a esta fecha de vencimiento, pues el sistema calculará pues las previsiones de cobros y pagos de cada día. Pero además de las previsiones de cobros y pagos, podemos tener en cuenta la información por ejemplo, de los albaranes de venta y albaranes de recepción de compras que ya tengamos registrados en Sage Murano, pero de los que aún no se ha generado su factura. Entregas a clientes que aún no hemos facturado o recepciones de materiales de proveedores de los que aún no hemos recibido factura. Para estos conceptos, si somos capaces de definir unos días de incremento en la previsión, por ejemplo, para los albaranes de venta, si sabemos que de media los facturamos en 15 días, se lanza la factura de las entregas que realizamos a los clientes, pues podemos definir en este dato de incrementos aplicados sobre la previsión estos 15 días. Entonces el sistema lo que hará es que para aquellos albaranes que yo ya tenga generados, a partir de la fecha de albarán le sumará 15 días para prever pues una posible fecha de emisión de factura, y sobre esta fecha obtenida, sumándole los 15 días, le aplicará las condiciones que tenga definidas el cliente para este albarán, en cuanto a número de plazos, los días hasta el primer plazo, días hasta el segundo plazo, etcétera. Entonces, en base a estos días de incremento sobre fecha albarán, más las condiciones de pago del cliente, calculará unas hipotéticas previsiones de cobros de clientes. Lo mismo para los albaranes de compra. Si yo ya he recibido de proveedores unos materiales, ya tengo un albarán de recepción y puedo establecer una media de cuántos días tardo en recibir de media las facturas de proveedores, pues también se puede calcular pues una previsión de pagos pues más teórica sobre estos albaranes de compra. Lo mismo lo podemos hacer sobre los pedidos de venta, pedidos de compra. También sobre contratos. Si yo ya tengo definido que mensualmente yo facturo a unos clientes una serie de servicios con un importe y una fecha, una periodicidad pues mensual, trimestral, anual, etcétera, pues también puedo calcular unas previsiones resultantes de estos contratos que yo tengo establecidos con clientes o si tuviese con proveedores. Y también puedo calcular las previsiones a partir de un presupuesto que yo pueda establecer de gastos e ingresos. Y para este presupuesto nos vamos a ver la opción ya de presupuestos. En esta opción yo puedo definir, aquí puedo ir creando registros de pagos, de cobros, de presupuestos de pagos y de cobros, donde yo introduzca todos aquellos pagos que yo realizo de forma periódica. Por ejemplo, pues el pago de teléfono, yo defino que con este proveedor, Telefónica de España, y por este banco, yo desde esta fecha hasta el 31 del 12 del 2012, más o menos yo, es un presupuesto, vengo pagando de media 580 euros mensuales de pago de teléfono. La periodicidad mensual, puedo definir todas aquellas periodicidades que sean necesarias, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, semanal, diaria, etcétera. Pues bien, si yo puedo establecer que mensualmente pago estos 580 euros, que mensualmente también a este otro proveedor le pago 1.200 euros en concepto de alquiler de la nave, que a este otro proveedor en concepto de pago de luz le pago 345 euros también mensualmente. También puedo definir conceptos periódicos de presupuestos de cobros, de ingresos. Yo, pues de la nave que tengo alquilada, pues hay una parte que la tengo realquilada pues a un taller, y este taller me paga a mí mensualmente pues 234 euros.
por este banco. Entonces, en base a este conjunto de registros previstos de pagos y cobros periódicos que yo pueda presupuestar, también el sistema de posición de tesorería es capaz de calcularme unas previsiones de pagos y unas previsiones de cobros. Repito, aquí podemos dar de alta tantos registros como sean necesarios para definir todos aquellos pagos o cobros que podamos periodificar, podamos presupuestar. Luego, sobre esta lista de tipos de previsiones que utilizamos para el cálculo de la posición de tesorería, yo puedo marcar y desmarcar aquellas que yo quiero utilizar. En mi caso, pues las utilizo todos menos los pedidos. Los pedidos no los voy a tener en cuenta porque es una previsión pues muy incierta. Podría desmarcar también los albaranes. No quiero tener en cuenta los albaranes porque lo mismo es una certeza, me es difícil ajustar estas previsiones, o por ejemplo los de venta sí, pero los de cobro no, etcétera. O sea, por aquí podemos jugar para incluir más o menos tipos de previsiones en el cálculo del análisis. Y bien, si volvemos de nuevo a calcular este análisis, podríamos aquí, nos detenemos un poco más, filtrar de las empresas que estemos trabajando, pues qué entidades, qué cuentas queremos analizar. Podemos filtrar canales, delegaciones, periodos a analizar, pues estos son los meses, pues de 6 meses en adelante. 6 meses, pues en determinados casos, o en la mayoría de casos, pues pueden ser seguramente excesivos, pero bueno, pues no podemos aquí poner menos meses o más meses. Partir del saldo contable o del saldo teórico. Si yo trabajo con el módulo de conciliación bancaria, pues tengo actualizado un saldo teórico en bancos que se corresponderá pues en función de la información que yo recibo de los extractos bancarios. Y aquí pues puedo marcarle que voy a generar de nuevo las previsiones. Y entonces aquí tener en cuenta, pues oye, pues quiero generarlas únicamente en base a los efectos de cobro, los efectos de pago y estos presupuestos de gastos e ingresos, por ejemplo. Y no quiero tener en cuenta ahora ni albaranes de venta ni contratos. Y finalizo. Entonces ahora me está calculando de nuevo este análisis de posición de tesorería, pero en base a menos periodos y a menos datos de tipos de previsiones a tener en cuenta. Si de nuevo quitamos el día, quitamos la empresa, entonces en base a esta información, bueno, el resultado más o menos es el mismo, seguramente porque estos se corresponden realmente a previsiones de pagos y cobros que son realmente ciertas, correspondientes a facturas. Entonces, en el detalle de toda esta información, aquí tenemos la explotación de toda esta información de los efectos de cobro, de la cartera de cobro, la cartera de pagos, los albaranes de compra, los contratos de venta, todos los registros que provienen de los presupuestos de gastos, de ingresos, etcétera, lo vemos en detalle en esta tabla. Aquí tenemos el último detalle de donde sale la información final del análisis de tesorería. Con lo cual, por aquí podríamos ver pues de dónde pues estos pagos del día 12 de enero pues que nos provocan el descubierto en el Banco Popular y la disminución de saldo en el Banco Sabadell, pues exactamente de qué origen vienen, si es una previsión a partir de un albarán, de un pedido, si es real de una factura, de un presupuesto, etcétera, o es simplemente del conjunto. Y entrar, porque creo que no lo he mostrado, para ver si volvemos a abrir este análisis, porque ver que además de ver el saldo, cómo evoluciona el saldo en cada día, desde aquí podemos activar quiero ver también los cobros, quiero ver también los pagos, para ir viendo día a día, pues bueno, si va variando este saldo,
exactamente a qué importe de cobros, qué importe de pagos corresponden a esta previsión. Este es el global de cobros y pagos previstos pues para el día 13, para el día 14 no hay, 15 tampoco, etcétera. Si quitamos, de nuevo quitamos el día, tenemos la visión por semanalmente, pues la próxima semana solo viene este pago, la 53 no viene nada, aquí tenemos totales por meses, totales anuales, y ya vemos en enero, pues la primera semana de enero nos vendrán estos pagos, y así, y estos son los pagos que nos vienen en la tercera semana de enero, los 36.000 del Popular y 31.000 del Sabadell. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí era el conjunto de funcionalidades que les quería mostrar al respecto de, bueno, del título de el tratamiento de la gestión bancaria en Saja Murano, que, bueno, que pensamos, estamos convencidos que dentro de las soluciones de los RPs dirigidos a la pequeña y mediana empresa, pues la gestión bancaria de Saja Murano es la solución más completa del mercado en este momento.